¿cómo se encuentra el pueblo del Señor? Bueno, hermanos, por un momento, hermanos. Podemos decirle que nos da un día más de vida, un día más de salud, y lo más importante que siempre recalco que estamos en la casa del Señor. Sean bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes, ¿verdad? Mis hermanos que nos están viendo por este medio, que se bendiga a cada uno de ustedes también. Y mis hermanos que nos han escuchado a través de la radio de vida.mx 96.5 y también Potosí, la voz de la vida, que se bendiga a cada uno de ustedes en gran manera, hermanos. Bueno, es una bendición, ¿verdad? Poder traer este mensaje de esta tarde, ¿verdad? Como título de este mensaje, ¿verdad? Sería instrumentos para toda buena obra. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos instrumentos del Señor, que el Señor nos puede usar a su manera, ¿verdad? Todo y cuando nosotros nos dispongamos para que el Señor nos use, ¿verdad?, de una manera diferente a cada uno de nosotros. Bueno, antes de ir al tema, hermanos, le quiero preguntar si alguien quiere sacar una Biblia. Y si todos tenemos Biblia, hermanos, les voy a pedir que me puedan acompañar a buscar su Biblia. Vamos a ir a Salmo 118, leemos el versículo 26 solamente. Con su tiempo, búsquelo con calma, porque es importante que todos leamos juntos la palabra del Señor. Salmos capítulo 118, versículo 26. ¿Lo tenemos? Dice el nombre de Jesús. Salmos capítulo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. ¿Puedes tomar su asiento, hermano? Empezamos a hablar con esta pequeña porción de la escritura que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Una bendición, ¿verdad?, de poder compartir la palabra del Señor. A todos, a cada uno de nosotros, ¿verdad?, como creyentes, apenas vamos empezando quizás, por lo que tiene mucho tiempo. Dice que somos benditos, somos bienaventurados. Dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego dice: desde la casa del Señor os bendecimos. Fíjense nada más. Una bendición, hermanos, que viene de parte del Señor, ¿verdad? Saben que el Señor nos bendice día con día. El derecho de abrir sus ojos en ese día es una grande bendición. El que podamos estar de pie es otra grande bendición también. El que tengamos un techo, tengamos alimento, Dios nos ha bendecido a manos llenas, hermanos. Dios no se cansa de bendecirnos. Dios no se cansa de colmarnos de tantas bendiciones. A pesar de lo alto que sigo siendo yo cada día, Dios le place ser bueno cada día. Es una grande bendición, hermano. Por eso dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo dice: desde la casa del Señor os bendecimos. Como mencionaba, ¿verdad?, al principio, instrumentos para toda buena obra. ¿Sabe, verdad, que el Señor nos puede usar de una manera muy especial? Vemos en la Escritura, ¿verdad?, personajes muy importantes. Vemos el personaje de Abraham, ¿verdad?, como el Señor también lo usó de una manera muy especial. Vemos también a Samuel, ¿verdad?, que siendo un joven apenas de 12 años, el Señor le habló. Y lo usó también de una manera muy especial. Vemos, ¿verdad?, que cada palabra que Samuel hablaba, el Señor respaldaba. ¿Por qué, hermanos? Porque Samuel se sometía al Señor. Trataba de vivir piadosamente. Trataba de obedecer la voluntad del Señor. El Señor le habla, ¿verdad? Le dice a Samuel: Samuel, Samuel, le dice. Y él, ¿verdad?, pensando que era él quien le estaba llamando, dice: él aquí, ¿para qué me llamaste?, le dice. Y usted sabe la historia, hermanos. A la tercera vez, él entiende que el Señor te está hablando al muchacho. Y él le dice: bueno, ¿sabes qué? Cuando te vuelva a hablar, dice, di: heme aquí, tu siervo escucha. Y un joven apenas de 12 años, hermano, que antes de todo eso no se había revelado palabra del Señor. Estaba en el templo, pero no se había revelado la palabra a él. Posteriormente, el Señor la cuarta vez le habla y le dice: Samuel, Samuel. Y él dice: Señor, habla, Señor, que tu siervo oye, o tu siervo escucha. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, hermano, que escuchemos y que obedecemos la voz del Señor. No solamente venir al templo, hermanos, y escuchar palabra del Señor, la semana siguiente no saben de qué se trató el tema.
Es importante, hermanos, que entendamos lo que leamos. Es importante que meditemos lo que estamos leyendo. Es importante que esta palabra que lo llevemos en el corazón, porque es palabra útil, hermano. Amén. El hermano hablaba, ¿verdad?, al principio, ¿verdad?, la carta a Timoteo, de cómo Pablo le encarece a Timoteo que predique la palabra, que redarguya, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Qué importante la palabra del Señor por nuestra vida, hermano. Muy importante. Para ello vamos a ir a un primer ejemplo. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 6. Hechos usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Usted va a pasar Juan y enseguida va a encontrar a Hechos. Y leemos Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 6. Creo que este ejemplo, hermanos, lo hemos compartido en más de una ocasión. Creo que más de una vez hemos escuchado también alguna predicación de un hermano que está de acá, o quizás de otro hermano que está del otro lado. Pero qué importante que volvamos a meditar el futuro otra vez. Como hacían debería, ¿qué es lo debería que hacían? Que Pablo les predicaba. Y no solo se comía del cuento así, bueno, Pablo, yo sé que tú eres un tremendo predicador, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Por eso es importante, hermanos, que volvamos a tomar otra vez la Escritura, hermanos, para poder entender mejor su palabra. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí me quedé un poco. Pablo, ¿verdad?, en su momento, yo me atrevo a decir que era un fanático religioso solamente. Alguien que creía en Dios a su manera solamente. Que Pablo, ¿verdad?, perseguía a la iglesia, al creyente. En ese momento, ¿verdad?, los cristianos no querían estar cerca de Pablo porque Pablo los apresaba, los llevaba a la cárcel, los maltrataba inclusivamente. Pero Pablo, ¿verdad?, dijo, bueno, voy a ir a tal lugar y voy a pedir cartas a favor mío, para ir no solamente con mi autoridad, sino que voy respaldado por parte de una entidad. Y Pablo se ve, ¿verdad?, camino hacia Damasco, pero sucede algo en ese camino, hermano, que cambió su vida para siempre. A pesar de que Pablo, ¿verdad?, en su momento era Saulo, posteriormente el Señor le cambia el nombre de Pablo. En su momento era Saulo, ¿verdad?, y vemos a Saulo que era un perseguidor de la iglesia, alguien que quería hacer daño a las personas que querían al Señor. Y en el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo, ¿verdad?, en su enojo, en todo lo que él traía, ¿verdad?, hacia la iglesia, hacia los creyentes, va, ¿verdad?, camino hacia Damasco. Pero ese camino, hermanos, el Señor se le aparece. En una luz del cielo se le aparece a Pablo. Y Pablo, ¿verdad?, cayó al piso. Y él dice, y el Señor le habla, ¿verdad?, y dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿verdad?, le pudo haber dicho: bueno, Señor, yo no te persigo a ti, yo persigo a los creyentes aquellos. Yo persigo a aquellos que predican a favor tuyo. Yo no te persigo a ti, Señor. Mas, sin embargo, el Señor cómo respalda a su pueblo, cómo tiene cuidado de su gente, dice nada más. Porque le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y vemos, ¿verdad?, que dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es decir, que Pablo, ¿verdad?, en su furor, en su enojo que traía, pensaba que estaba haciendo bien. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Ante sus ojos quizás sí, hermanos, pero no era la voluntad de Dios. En nuestro caminar, hermanos, en algún momento de nuestra vida
quizás tengamos persecución. No digo que por el momento no hay en este país. Pero ¿qué pasaría el día de mañana quizás haya una persecución al pueblo? ¿Quizás vendríamos al templo? Yo creo que no, hermanos. La verdad, siendo sincero, yo creo que no vendríamos al templo. Digo por qué, hermano. Porque nuestra libertad o nuestra vida quizás estuviera en riesgo. Mas sin embargo vemos, ¿verdad?, al pueblo de Israel, o al pueblo antiguo, ¿verdad?, cómo a pesar de que ellos tenían persecución, cómo se congregaban ellos, cómo buscaban del Señor día con día. No solamente los domingos, hermano, no solamente los viernes, todos los días. Por eso es la palabra que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarnos, es mandamiento del Señor, es muy importante. ¿Para qué? Para nuestro beneficio propio, hermanos. El Señor, hermano, no es más Dios si yo vengo al templo. ¿Quién se beneficia únicamente? Soy yo como persona. Yo como creyente me beneficio del Señor solamente. Pero qué bueno es el Señor, hermano, que nos ha dado vida, que nos ha dado la oportunidad que estamos en el templo. Entonces vemos, ¿verdad?, que dice el Señor: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él dice que, temblando y temeroso, dice, ¿verdad?, nuevamente en el 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el punto, hermano, que quiero llegar. ¿Qué quiere el Señor que hagamos para Él? No solamente, hermano, venir al templo, no solamente sentarse y escuchar palabra de Dios y irse para su casa. Qué bueno, hermano, que vienes al templo. Qué bueno que vienes a llenarte de la palabra del Señor. Pero esa palabra que tú meditas, esa palabra que tú escuchas, debes de compartirla afuera con los demás también. No solamente quedártelo para ti. En cierta ocasión, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, que es un amigo mío, me decía: ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué te llenas tanto de saber más? Ya con lo que sabes está bien. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que el que esté limpio, dice que esté limpie más, no se quede como esté. Que nuestro vaso no siempre esté rebosando de la presencia del Señor. Que siempre meditemos en la palabra del Señor, no solamente cuando nos toca el servicio, no solamente cuando nos toque predicar. Debemos llenarnos en todo momento, ¿no? Así como nos alimentamos con la comida física, nos alimentamos a 3 veces diarias, algunos quizás hasta más. Así debemos de alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Por qué no? Porque nos beneficia como personas a nosotros mismos. Entonces, ¿verdad?, dice que él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted le ha preguntado al Señor qué quiere que haga usted para el Señor? ¿Se ha puesto a meditar en eso alguna vez? Quizás has empezado a caminar y piensas que no quieres un compromiso con Dios. Quizás no, hermanos. Yo creo que nadie quiere compromisos con Dios. Pero ¿sabe qué? Le digo algo, hermano. Delante de Dios, usted está comprometido desde el día que escuchó la palabra de Dios. Desde el día que le entregó la vida al Señor, usted y yo estamos comprometidos delante del Señor. Amén, aleluya. Así que no hay para dónde hacerse, hermano. Recuerden la historia de Nicodemo, ¿verdad?, cuando el Señor hizo libre de la legión de demonios que tenía en su cuerpo. Dice que él le rogaba que estuviese al lado de Jesús. Pero el Señor le dijo algo. ¿Sabes qué dice? Ve, regresa para tu casa y habla de las maravillas que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, hermano. Quizás no seamos buenos para predicar, quizás no seamos buenos para hablar a las personas, pero que hay nuestra familia. Les compartimos quizás la palabra de Dios a ellos. A nuestros hijos quizás les compartimos palabra de Dios. Ese es un buen punto para mirarnos. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Cómo estamos compartiendo mensajes a los demás? Entonces, ¿verdad? El Señor, después de ello, le da instrucciones a Saúl. Le dice: ¿sabes qué? Levántate, ve para la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate el versículo 11 al 16 del mismo capítulo 9. Dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque era aquí hora. Ahí me tengo un poco. Saulo, ¿verdad?, después que el Señor se le aparece de una luz del cielo, Saulo que era ciego de su vista, que no puede ver, depende de alguien más para que lo viera, para que lo entrara a la ciudad. Dice nada más Pablo, después de que iba a ver con ese furor, ese coraje, a querer meter presos a los creyentes en ese momento.
El Señor se le aparece y en su aparición el Señor él queda ciego de su vista, no puede ver, por tanto depende de alguien más. Yo imagino Pablo, sabe en ese momento cómo se debe haber sentido quizás frustrado, quizás más molesto por lo que había acontecido, porque él no pensaba en un momento quedar sin visión, pero sin embargo estuvo sin visión varios días y sin comer ni beber agua, dice la Escritura. O sea que Pablo pasó un momento duro en ese momento. ¿Sufrió? Claro que sufrió. Pero ¿sabe qué acontece más adelante? Dios tiene un plan perfecto para él. Fíjense que él, después de estar en lo más alto, de hacer algo importante, llega a tocar fondo en casa. Yo no me imagino qué haber pensado en ese momento. ¿Qué haber sentido? ¿Angustia? ¿Temor quizás? ¿Más miedo? No tengo idea, hermano. ¿Qué habrá pensado? Pero sí, hermano, ha de haber sufrido en su momento. Fíjense el versículo 12. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que le recobre la vista. El Señor, ¿verdad?, ya había hablado con Ananías, siervo también del Señor, y le ha dicho, ¿sabes qué? Ve para tal lugar, en la casa de Jesús va a haber una persona, y esa persona es Saulo de Tarso. Ananías dijo, no, Señor, ¿sabes qué? No voy a ir porque Saulo de Tarso es tremendo. Ese mete a la cárcel a los creyentes. Ese los pone quietos. No voy, Señor. ¿Sabes qué? Vas a ir, dijo. Y Ananías fue. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, que Pablo tenía la autoridad para meter a las personas que querían. Por eso Ananías decía, no, Señor, yo no voy a ir, Señor, mejor manda a alguien más. Pero ¿sabe qué, hermano? Ananías era un instrumento del Señor en su momento. Dios quiso usar a Ananías, hermano, así como te quiere usar también a ti. Así como me quiere usar también a mí. Somos instrumentos del Señor, hermano. Y por tanto debemos de someternos a la voluntad del Señor. Y cuando el Señor diga hacer algo, debemos de hacerlo, hermano. No solamente, Señor, manda a alguien más, dijo Moisés. Soy torpe, habla, Señor. Desde que tú hablas conmigo, Señor, yo no sé hablar, Señor. Otro personaje dijo, Señor, no, Señor, ¿sabes qué? Soy un niño. No puedo, Señor. Si Dios te ha dicho algo es porque es capaz, hermano. Si Dios te ha hablado es porque tiene un plan perfecto. Porque quiere que lleves también el mensaje de salvación hacia tu familia, a los que te rodean, a tu compañero de trabajo, a tu vecino quizás. Dios quiere eso. No solamente quiere que vengamos al templo, que nos olvidemos, y el domingo vengamos otra vez, y así no, hermanos. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. ¿Y en verdad lo estamos haciendo? Yo creo que, no me contesta, hermano, pero algunos quizás sí y algunos quizás no. Pero el Señor quiere que prediquemos su palabra. Entonces, ¿verdad? De 14 nuevamente, dice, y aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Fíjense 16. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ahí, hermanos, muchos dicen, no, si Pablo padeció mucho, ¿qué me va a esperar a mí? Bueno, que muchos dicen, no, ¿sabes qué? La vida del creyente no es fácil. Le digo algo, hermano, no es fácil. Pero ¿sabe qué, hermano? No es imposible tampoco. Quizás va a costar un poco, hermano. Dice que el camino del creyente es un camino angosto, hermano. Que quizás vas a batallar cuando vayas caminando. Quizás no puedas avanzar mucho, pero ¿sabes qué? Continúa adelante, hermano. No te detengas. Amén. No desmayes. Quizás va a haber días que tu fe está por el suelo, quizás. Pero quizás va a haber días que tu fe está muy alto. Y es cuando también debemos de aprovechar, hermano. A predicar también la palabra del Señor. A toda criatura, hermano, a toda persona que no la conoce del Señor. Ese es el plan de Dios, hermano. Ese es a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Yo le pregunto a usted, ¿Pablo quizás no tuvo ninguna complicación en predicar la palabra del Señor? Amén. Pablo sufrió mucho, hermano. Incluso un día hasta lo apedrearon y le dieron por muerto. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo no se puso a llorar así, pobrecito de mí, que me apedrearon, casi me dejaron por muerto. Mejor me voy, Señor, manda a alguien más, Señor. ¿Sabes qué? Yo hasta aquí, ya te saldría que un par de años, Señor. Hasta aquí dejémoslo. No, Pablo se sacudió el pueblo y volvió a la ciudad otra vez a predicar la palabra del Señor. Amén. ¿Qué ejemplo vemos en la Biblia de Pablo? ¿Qué ejemplo, hermanos, grande? Que un personaje, ¿verdad?, siendo humano como tú y como yo, dejó grandes enseñanzas para nosotros. El Señor también quiere usarlo de una manera especial. Quizás no nos use como Pablo. Quizás tú nunca vas a ser apedreado, quizás. Si no predicas, obviamente que no, hermanos. Pero si predicamos, un día nos falta el respeto, nos dicen cosas, no nos estamos perdiendo nosotros, hermanos. Están en contra del Señor solamente. Pablo, fíjese, allá en el Romanos 1.16, está acá atrás, no lo busques, se lo voy a leer. Pablo, ¿verdad?, después de ser alguien importante, después de que el Señor se le presentó a él, después que quedó ciego, después que dependía de alguien más para poderse mover. Pablo, ¿verdad?, quizás pudo haber pensado, bueno, pues pobrecito de mí, antes era alguien importante y ahora pues dependo de alguien más para moverme. ¿Qué pudo haber pensado Pablo? Pero ¿sabe qué dijo Pablo? En Romanos 1.16 decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no cree que andaba, ay, pobrecito de mí, ahora ya no puedo ver, ¿qué va a pasar de mí? No. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Toda la escritura, hermano, que es inspirada por Dios, dice la palabra del Señor. Y es útil para redarguir, para corregir, para todo ello, hermano. Es importante la palabra del Señor. Algunas personas llegan a pensar que este libro solamente se escribió por manos humanas. Claro, hermano, manos humanas escribieron, por esa inspiración de Dios. Amén. Es palabra de Dios, es palabra viva, amén, que puede transformar hasta el corazón más duro que usted no se imagina. Amén. Tuvo, ¿verdad, el Señor, que obrar en cada uno de nosotros también. El Señor obró de una manera especial en cada uno de nosotros. Quizás algunos tuvimos vicio, quizás, pero ¿sabe quién pudo cambiarnos? Fue el mismo Señor. El único que dio la vida por usted, por mí, Él pudo transformar nuestro corazón. Amén. Y sigue trabajando también aún en nuestra vida. No somos perfectos, hermanos. Nada es perfecto. El único perfecto tiene nombre y se llama Jesús, su nombre. Amén. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, debo ver que Pablo padeció mucho, hermanos. Y eso usted que no lo detenga, que si Pablo padeció, ¿qué va a esperar de mí? No, hermanos, continúa adelante, hermano. Venga lo que venga, hermano. Tú continúa. Sí, amén. Agárrate la mano del Señor y para adelante, hermanos. Vamos a otro ejemplo más. Este ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? Si usted medita en la vida de Pablo, ¿verdad? Cómo Pablo, ¿verdad?, había sido instruido. Había sido creado, o su tutora era Gamaliel. Alguien, ¿verdad?, importante también, un maestro. Pablo podía decir, bueno, pues no hay nadie más grande que yo. Pero ¿sabe qué? Pablo siempre fue humilde. No dijo, yo soy el más grande de todos, solamente yo las puedo de todas. Pero ¿qué pasa más adelante en nuestro capítulo que hemos terminado? De una persona, ¿verdad?, que era un campesino, se puede decir, de alguien que trabajaba en la tierra. Vamos a ir a ese ejemplo, hermanos. Vamos a ir a Primera de Reyes, está en su Antiguo Testamento, hacia lado atrás. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Usted pasa a Primera, Segunda de Samuel, va a encontrar Primera de Reyes. Dios puede usar a quien quiera, hermanos. Desde un niño, puede ser un anciano, alguien sin letra, alguien que no fue a la escuela jamás. Dios puede usar a quien Él quiere. Amén, pero pasa algo, que si la persona también ora para que el Señor lo use. Amén, aleluya. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando a Elías por delante de él, echó sobre él su manto.
20. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué he hecho yo? O en otra versión dice: no te lo voy a impedir. 21. Y se volvió y tomó, nuevamente. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Este hermano de escritura habla del llamamiento de Eliseo. Eliseo era siendo una persona que trabajaba en el campo, se puede decir un campesino, un agricultor. Elías, ¿verdad?, venía en su momento de huir, ¿verdad? Se había encerrado en la cueva porque una mujer le dijo: ¿sabes qué? Mañana a esta hora yo voy a tener tu cabeza, ya no vas a respirar, Elías. Y él, en el miedo, se fue a huir. Entonces, ¿verdad?, él dijo: bueno, Señor, ¿sabes qué? Me siento decepcionado, no decepcionado, sino me siento con preocupación, me siento muy mal. Quizás haya depresión en mi vida, Señor, porque han matado a todos tus profetas, Señor, y solamente yo quiero, y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ¿verdad?, veo que el Señor se le aparece y le llama otra vez a Elías: ¿sabes qué, Elías? Tu tiempo no ha terminado todavía, no es tu último día, no te preocupes. Elías, ¿verdad?, había enfrentado a 400 a 800 sacerdotes de Baal. ¿Y sabe qué? Él pudo vencerlos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con Elías. Y fue Elías, ¿verdad?, esa mujer: ¿sabes qué? Te voy a matar. Elías va, se esconde en una cueva y el Señor le llama. ¿Y sabes qué? Continúa. ¿Sabes qué? Mira, en el versículo 16, retroceda un poquito más para atrás, capítulo 19, versículo 16. Ahí leemos, dice: Agébense, hijo de Nimsi, que cuidarás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Ola, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Veo, ¿verdad?, que Elías, ¿verdad?, quizás tuvo depresión en su vida, quizás se escondió porque pensaba que le iban a matar. Pero ¿sabe qué? Dice: ¿sabes qué? Vas a ungir a Eliseo como profeta en vez de que va a quedar en tu lugar. Entonces Elías, ¿verdad?, obedece a la voz del Señor y va y encuentra a Eliseo arando la tierra. Con 12 yuntas de bueyes estaba trabajando él. Dice que él traía la última. Posteriormente, ¿verdad?, vemos que Elías, ¿verdad?, le extiende su manto a Eliseo. Lo que él entiende, Eliseo, era que le estaba llamando. Yo le pregunto a usted: ¿no era Elías que estaba llamando a Eliseo? Era el mismo Señor. Porque leemos en el versículo 16 que el Señor le manda: pues, ¿sabes qué? Ve a tal lugar y vas a ungir a Eliseo, que él va a tomar tu lugar. No era porque Elías se le ocurrió, porque dijo: ¿sabes qué? Al primero que me encuentre voy a pasar mi cargo porque yo no quiero continuar. No. Era instrucción del Señor. Por tanto, Elías obedeció y posteriormente también el Señor lo cobró en la vida de Eliseo. Dice que mata a sus animales con la madera del arado, cocinó la carne y la entregó al pueblo para que comiesen. Dice que más adelante, en el versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Dice: y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Veo, ¿verdad?, que él tuvo un buen tutor, hermanos. Elías, ¿verdad?, si usted lo ve, Elías le servía fuego del cielo, se sometía a la voluntad del Señor. Todo lo que hacía Elías era respaldado por el mismo Señor. Amén. Yo me atrevo a pensar, ¿verdad?, que Elías tenía un buen tutor, un buen mentor que le enseñaba cosas muy buenas, hermanos. Pero ahora depende de uno, hermanos, si queremos aprender cosas positivas. La Biblia dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Por tanto, hermanos, yo creo que si queremos estar bien delante del Señor, nuestras costumbres deben de ser piadosas y buenas delante del Señor. Tratar de vivir una vida justa, hermano. No perfecta, porque todos fallamos, hermano. De una u otra manera, todos fallamos. Pero qué bueno sería, ¿verdad?, esforzarnos cada día más a tratar de obedecer al Señor. Dice la palabra del Señor que los mandamientos de Él son gravosos, hermanos, no son pesados. ¿Sabe qué? Nosotros los tenemos pesados porque no queremos obedecer solamente. Amén. Ahí en la Biblia, hermanos, nos encontramos probablemente 10 mandamientos que el Señor le dio al monte Sinaí a Moisés. Dice: como que hubiera en el cielo los 2 mandamientos, ya lo dice toda la ley. Pero, Señor, son más de 600 y
infracción de mandamientos. ¿No es bueno obedecerlos todos? Sí, pero ¿saben qué? Obedécelos. Con eso ya obedeciste todo. Pero ninguno, hermano, tan siquiera. Amén. Dice nada malo, tremendo todo ello. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que el llamamiento de Eliseo fue por parte del Señor, a través de Elías. Y Elías, ¿verdad? Más adelante, vemos que el Señor lo quita delante de Eliseo, y posteriormente Eliseo empieza su llamamiento también, a trabajar para la obra del Señor. Vemos que empieza, ¿verdad?, a trabajar, ¿verdad?, como solo el Señor quiere que trabajemos para su obra. Nosotros, hermanos, recordemos, ¿verdad?, que somos instrumentos del Señor. Amén. ¿Y para qué sirve un instrumento, hermano? Para usarlo, claro que sí, hermano. Usted no va a comprar una herramienta cara, no la va a guardar, porque me costó mucho dinero, me costó $400, la voy a guardar para que no se me eche a perder. No, hermano, si la compró es porque la necesita, si no, ¿para qué la compraba? Es para usarse. Nosotros también no tenemos un uso, y es el uso que nosotros, el Señor quiere dar a nosotros. Algunos quizás van a predicarnos el día de mañana, quizás van a estar en la puerta de nuestro servicio, quizás van a ir a predicar a las calles, quizás algunos van a ser evangelistas, hermano, van a ir a las naciones, quizás, no lo sé, hermanos, solo Dios lo sabe. Pero cuando llega ese momento, hermano, debemos estar preparados, hermano. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Leyendo la palabra del Señor, Amén. Aleluya. orando todos los días, meditando en ella, tratando de obedecer al Señor. No un 100%, hermanos, pero constante, hermanos, ser constantes. Dice que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida solamente. Así que vamos a seguir fallando, hermano. Todos los días vamos a seguir fallando, pero qué bueno sería, ¿no?, tratar más y más de obedecer al Señor, hermano. Porque con eso ya la tenemos hecha, hermano. Más adelante, como si otro ejemplo, hermano. Vemos, ¿verdad?, en el caso de Eliseo, que era un hombre de campo, ¿verdad?, que no tenía estudio, pero sin embargo, el Señor le plació llamarlo y usarlo de manera muy especial. Más adelante vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Otro ejemplo, ¿verdad?, muy importante, que esta persona, ¿verdad?, era un pescador solamente. Usted sabe la historia, ¿no? Vamos a ir allá. Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Usted pasa Marcos, está Lucas, y leemos Lucas capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Amén. Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío o la multitud se volcaba sobre él para oír la palabra de Dios. 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, cargaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahí le tengo un poco. Esta es la historia, ¿verdad?, de cuando el Señor ya le hace llamamiento también a Pedro. Pedro, ¿verdad?, en su momento era pescador. Su oficio, su profesión era pescar. Entonces, ¿verdad?, el Señor se le aparece, ¿verdad?, y estaba predicando el Señor a la multitud desde la orilla. Posteriormente, él mira, ¿verdad?, a dos barcas. En una de ellas estaba Pedro. Y el Señor se sube a una de ellas, a la de Simón Pedro. Recuerda que Simón, Pedro y Cefas eran la misma persona. Entonces, ¿verdad?, se sube a la barca de él y dice: ¿sabes qué? Voy a mar adentro. Y en el versículo 5, fíjese, le dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El Señor dice: ¿sabes qué, Pedro? Si quieres pescar, boga mar adentro. Métete más a lo profundo, Pedro, porque ahí quiero que sepas lo que va a pasar. Entonces Pedro, ¿verdad?, dice: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos atrapado ni un solo pez, Señor. Y tú me dices, Señor, que vaya para allá. Señor, si las redes ya casi la viento, Señor, ya están para guardarse. Pero ¿sabes qué? Dice: en tu palabra voy a echar la red. Vemos a un Pedro, ¿verdad?, que a pesar de que en su momento quizás estaba cansado,
que quizás había tratado de pescar toda la noche, pero no había podido atrapar un pez. Y dice, ¿sabes qué? Más en tu palabra voy a echar la red. Esa es una confianza que Pedro tuvo, ¿verdad? No solamente dice, ¿sabes qué? Bueno, pues vamos. En tu palabra dice, voy a echar la red. ¿Qué pasa más adelante? 6. Y habiendo hecho, encerró gran cantidad de peces, y su red se rompía. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí le tengo. Pedro, ¿verdad? Después que el Señor dice, boga mar adentro, métete más a lo profundo, echa la red, Pedro obedece y encierra gran cantidad de peces. De tal punto que dice que la red se rompía. Dice que llenaron ambas barcas. Ambas barcas. Pedro después de ahí dijo, no, pues esto solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede obrar de esa manera. Que yo estuve pescando toda la noche sin poder atrapar ni un solo pescado. Más bien el Señor y obra de esa manera grande. Entonces Pedro, ¿verdad? Él entiende la autoridad del Señor. Él ve que estaba delante de él y dice, ¿sabes qué, Señor? Apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro reconoció al Señor. Dice, Señor, apártate. No soy digno, Señor, de que tú estés conmigo. Pedro, no sé qué pudo haber pensado quizás. Quizás se sintió quizás sucio, quizás no merecedor. No lo sé, hermanos. Pero quizás en ese momento nosotros, hermanos, quizás pudimos estar de manera en una peor condición quizás. Porque dice la palabra del Señor que nosotros estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Que todos fallamos, hermanos. Todos pecamos de una manera u otra. Incluso el hacer lo bueno y no hacerlo me cuenta como pecamos en la Biblia. Dice nada más, ¿qué tenemos esto? Entonces Pedro dice, Señor, apártate, Señor, porque soy un pecador. Él reconoce que fallaba. Reconoce, ¿verdad?, que fallaba constantemente. Y en el versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Veo, ¿verdad?, que el Señor le reclama, dice, ¿sabes qué? Sí tiene razón, Pedro. Tú pecas mucho, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien más mejor. El Señor sabe que todos fallamos, hermano. Sí, amén. Dice su palabra que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Por la pura misericordia del Señor. Porque dice, porque nunca recayó la misericordia del Señor para nosotros. Que nuevas son cada mañana, grandes la fidelidad del Señor para nosotros. Sí, amén, aleluya. El Señor le puede haber dicho a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tienes razón. Tú eres un hombre pecador, pero ¿sabes qué? Así con tus defectos y errores, yo te voy a usar. Yo quiero usar tu vida. Yo quiero usar la vida también de nosotros, hermano. El Señor quiere usarnos también de esa manera, hermano. Gloria a Dios, amén. Dice, pero ¿sabes qué? Ya no vas a ser pescador de peces, más, Pedro. Vas a ser pescador de personas, de hombres. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, hermano. Porque somos instrumentos para el Señor. Instrumentos para toda buena obra. ¿Qué es una buena obra, hermano? Hacer la voluntad del Señor, claro. Puede serlo. Tratar de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y uno de los requisitos es predicar su palabra. Pero ahí como que nos ponen una piedra y no queremos avanzar. Como que nos tenemos y sentimos que no podemos. Si el Señor te ha llamado, hermano, porque tú eres capaz de ello. Gloria a Dios, Tú eres aleluya. capaz, hermano. Si uno no nos da dice su palabra que no nos da mayor carga de que nosotros podamos cargar. Así que si nos ha puesto, hermano, que caminemos hacia adelante, hermano. No desmayemos. Gloria a Dios, No nos aleluya. desviemos ni a izquierda ni a derecha. Continuemos persiguiendo el blanco perfecto que es el Señor solamente. Sí, amén, aleluya. No importando si tu familia te sigue, no importando si tu esposo te sigue o tu esposa te sigue, tú continúa adelante. No crea que si mi esposo no quiere, yo no voy a ir porque no, gana
testimonio. Esfuérzate tú, busca al Señor, trata de obedecerle, de someterte cada día a Él y ve que las cosas van a cambiar. Pero tú quieres traerte a tu pareja, dices, no, me hace que me voy a quedar a cocinarle para ganármelo, porque dicen que se gana por el bien, dale de comer y te lo vas a ganar. No, hermano, gánalo con tu testimonio. Ora por él, pídele al Señor por él, por tu pareja. Y te lo vas a ganar por el Señor. Sí, amén. Tengo verdad que Eliseo, ¿verdad? El Señor lo usó de manera especial, siendo una persona de campo, una persona agricultor. Vemos también a Pedro, ¿verdad? Que el Señor lo usó de manera muy especial, siendo que no tenía estudio tampoco. El único ejemplo que acabamos de mirar en el principio fue de Pablo, que Pablo sí tuvo escuela, Pablo sí estudió, no como yo que además solo tuve secundaria. Pero ¿sabe qué, hermanos? Más adelante pasa algo, ¿verdad? Con Pedro, con Juan, de que la gente se sorprendía de ellos. Y decía, bueno, ¿cómo estas personas no tienen estudio? ¿Cómo hablan de esta manera? ¿Cómo predican la palabra del Señor? ¿Cómo tienen ese poder de convencimiento para los demás? Porque déjenme decirle que Pedro cuando predicaba, ¿verdad? Con poder de Dios. Que se convertía la gente. La gente decía, vamos hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque Pedro predicaba la palabra del Señor. No decía, ¿sabes qué, hijitos? Arrepiéntese, Señor, si no, el Señor no lo va a perdonar. Pedro decía, ¿sabes qué? Lo malo está malo, lo bueno está bueno, y punto. No hay media verdades o medias mentiras. No las hay, hermano. Si es malo o es bueno. Y nosotros, ¿qué hemos de tomar? Camino bueno, hermano. Las buenas decisiones para nuestra vida. Amén, aleluya. Nos quedamos en él. Y luego cerramos, quedamos. Okay. Terminamos entonces, hermano, y vamos a ir a otro ejemplo más que habla de estos mismos personajes, pero de una manera un poco más diferente. Este es el llamamiento solamente de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo el Señor lo llama? Lo llama, ¿verdad? Pedro obedece, camina con el Señor, así con sus defectos. Cuando Pedro dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador, Señor, tal como está, y ¿sabes qué? Ven, que yo te voy a moldear. Yo te voy a hacer a mi carácter. Yo te voy a formar a como yo quiera. Más adelante vamos a ir regresemos a Hechos, capítulo 4, a su derecha. Y leemos Hechos, capítulo 4, versículo 8 al versículo 13 solamente. Amén. Para dar un poco de contexto a esto, para poder entender mejor, a Pedro y a Juan, ¿verdad?, los llevan ante el concilio y los quieren acusar, ¿verdad?, de algo bueno, pero se lo quieren achacar como algo malo. Es decir, ellos acababan de curar un cojo. Y la gente, ¿verdad?, decía, bueno, ¿quiénes son ellos para poder hacer semejante milagro? ¿Cómo es posible que un cojo, siendo paralítico quizás de toda su vida, cómo ahora camina? Bueno, es que el Señor obró de esa manera. Es que el Señor usaba a Pedro. Incluso hay una escritura que dice que hasta la sombra de Pedro sanaba. Y no la sombra de Pedro, sino que era el poder de Dios. Sí, amén, aleluya. Nosotros, hermanos, somos instrumentos del Señor. Y un instrumento es para usarse, hermano. Recuerda ahí. Entonces, ¿verdad? Nos llevan ante el concilio, no solamente a Pedro, también a Juan. Y entonces, ¿verdad? El versículo 4, fíjense cómo empieza. Hechos capítulo 4, versículo 8. Perdón, estoy en el 8, sí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? 10. Sé notorio a todos vosotros y a todo este pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjense lo que dice más adelante. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén, aleluya. Pero, ¿verdad? Después de estar ahí ante el concilio que lo estaban queriendo encerrar, meter a la cárcel por orar bien hacia una persona enferma, lo quieren meter a la cárcel. Entonces Pedro, ¿verdad?, dice que hablaba con denuedo, que la gente se sorprendía de cómo ellos hablaban. Decían, bueno, pero Pedro siendo una persona campesina, una persona que trabajaba en el mar, ¿cómo siendo un pescador? ¿Cómo tiene esa forma de hablar? ¿Cómo tiene ese intelecto? ¿Verdad? Si yo lo conocía hace años que Pedro ni hablar podía, y ahora se predica, y ahora la gente se convierte, incluso sale de enfermo Pedro. Fíjense nada más. ¿Cómo el Señor puede hablar de una manera especial en las personas? ¿Cómo el Señor lo puede usar a una persona? Todo y cuando la persona se disponga a ser usado por Dios. Es tremendo, ¿no?, como Dios obra. Pedro, al principio del Señor, aparte de mí, Señor, porque soy pecador. Y hasta ese momento, hasta el último día de su vida, siguió pecando Pedro. Pero obedeció al Señor. Eso es importante, ¿no? Obedecer al Señor. Si obedecemos al Señor, hermano, la vida es más fácil. Déjenme decirle. Algunos piensan, no, ¿sabes qué? No voy a la iglesia porque cuando voy a la iglesia, trato de estar bien, se me vienen las cosas peor. Si antes podía pagar mi renta, ahora me ponen el trabajo. Bueno, hay que ser de plan diferente para ti. Sí, amén. A veces nosotros no entendemos el plan de Dios. A veces no entendemos que si Dios nos quiere el trabajo, es porque nos tiene algo mejor, quizás. Porque nosotros dependemos del Señor, ¿no? Debemos de depender de Él. Sí, amén. No de nuestro intelecto, nuestra sabiduría, porque no se trata de eso. Imagina si se tratara de sabiduría, ¿para qué se moría aquí de caballo por mí? ¿Qué necesidad había? No, es que nadie podía hacer eso. Nadie era digno para morir en la cruz de Calvario. Dice la Biblia que por mis pecados yo debía de morir. Pero fíjese el amor que tuvo Dios para con usted y para conmigo. Que dio la vida por usted y por mí. Amén. No tenemos cómo pagarlo. Tremenda hazaña que Dios ha hecho por nosotros. Fallamos, hermano, todos los días fallamos, hermano. Pero tratemos de obedecer al Señor, hermano. Tratemos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Vemos ejemplos en la Biblia, hermano, de hombres comunes que también, hermanos, sufrieron, que también pasaron persecuciones, pero trataban de obedecer a Dios. En su momento, Moisés dijo, Señor, ¿sabes qué? Soy tartamudo, Señor, ¿sabes qué? No puedo hablar, mira, anda aquí más, Señor. Cierto día también el Señor le habló a un profeta y le dice, ¿sabes qué? Ve a predicar a tal lugar. Hablan de Jonás. Y dice Jonás, no, ¿sabes qué? Si tú me mandas para allá, Señor, le voy a dar para acá. Y se va a otro lado, tranquilo, sereno, pensando, voy a muy lejos de la presencia de Dios. ¿Cuándo, hermano? No podemos esconder del Señor. Dice la Escritura que si nos vamos a la más profunda de la mar, allí está Dios. Dios está en todo lugar, hermano. No podemos esconderlo. Amén. Que Jonás en su momento dice, no, ¿sabes qué? Si Dios me habló, puede ser como que no escucho. No, Dios quiere usarte, hermano. Amén. Pero la pregunta importante, hermanos, y clara sería, ¿queremos ser usados por Dios? ¿Queremos hacer su voluntad? Esa es la pregunta, hermano. Esa sería la pregunta, hermano, porque recuerde que somos instrumentos de Dios. Más adelante, hermanos. Nos quedamos en el 3, ¿verdad? Que dice que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudios, no habían ido a la universidad, no tenían escuela, y del vulgo dice, se maravillaban del concilio y le reconocían que habían estado con Jesús. Solamente Dios puede hacer obra en las personas, hermano. Solamente Dios puede cambiar hasta el corazón maduro. Solamente Dios puede transformar y sigue transformando nuestras vidas, hermano. Quizás no seamos perfectos, hermano. Quizás no pongas una mirada en la columna de mano, quizás, que sea de mucha confianza. Porque va a fallar, hermano, tarde o temprano.
tu mirada, hermanos, tu enfoque debe estar siempre en el Señor, hermanos. El blanco perfecto es el Señor solamente. No hay nadie más, hermanos. No hay para dónde hacerse. Los humanos, todos fallan, todos fallamos. Vamos a hacer otro ejemplo más, hermanos. Este último ejemplo habla, ¿verdad?, de un profeta también, que también tuvo su excusa de decir, no, Señor, ¿sabes qué? ¿Pero sabes qué? Dijo el Señor, hasta ahí. Jeremías capítulo 1, a su lado izquierdo, va a encontrar Jeremías, y vamos a decir Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 7. Si usted encuentra Isaías, después encuentra Jeremías. Pero su tiempo, hermano, busque con calma. Tenemos tiempo, pero también, aparte del tiempo, recordemos cuando es bueno practicar, ¿verdad?, no está cada libro. En la parte de atrás, hermano, tenemos también unos folletos que son como una alianza, hermano. Usted puede encontrar en cierta sección, usted puede encontrar de Génesis a todo el Antiguo Testamento. Usted se le da vuelta a esa guía y encuentra el Nuevo Testamento. Si usted no se sabe la Biblia, hermano, no se preocupe. No se preocupe, no está cada libro. Sino que vamos aprendiendo con el tiempo. Recordemos que venimos aquí a aprender. Nadie sabe todo, hermano. Nadie empezó a decir, ¿sabes qué? Memoricé así la Biblia, ustedes todos, no, todos estamos aprendiendo. Por eso no se sienta mal, estar buscando encontrarlo, no se sienta mal, hermanos. Pero es importante que todos leamos lo que el Señor quiere decirnos a nuestra vida. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 4 al versículo 17. Amén. En el nombre de Jesús. Vino pues palabras del Señor a mí diciendo, usted recuerde que es Jeremías. El Señor le habla a Jeremías. Y dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formaste en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. 6. Y yo dije, Señor. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envían irás tú. Y tú dirás todo lo que te mando. Gloria a Dios, aleluya. Él pudo haber dicho, no, Señor, ¿sabes qué? Soy un niño, Señor. Es más, Señor, tengo 6 meses, Señor. A los 6 meses los niños no hablan, hermano. A los año y medio, 2 años, ahí va diciendo papá y mamá. Pero, ¿a qué voy con todo eso, hermano? Que el Señor también le habla a Jeremías. Y dice, ¿sabes qué, Jeremías? Dice, antes de que naciese, antes yo te conocía. ¿Sabes qué? Yo te di por profeta de las naciones. No te preocupes si esos niños no sabes hablar, yo voy a hablar a través de ti. Yo te voy a usar de una manera muy especial también a ti. Y dice, no, ¿sabes qué, Señor? No puedo hablar, si no soy un niño apenas. La Biblia no nos dice cuántos años tenía Jeremías en su momento. Pero yo te voy a decir que alguna persona dice, muchacho joven quizás, pero en mi versión dice niño. Y un niño puede ser de, no sé, yo me atrevo a decir que yo voy a pensar de 1 año a 18 probablemente. Puede ser un niño, después se cree un adulto. No sé cuántos años tendría Jeremías. Pero esa es su primera excusa, dice, Señor, ¿sabes qué? No puedo, Señor, no puedo hablar. Bueno, si no podía hablar, no sé qué estaba haciendo en ese momento y estaba hablando con el Señor. Porque le contesta, ¿sabes qué? No puedo hablar. Y el Señor le dijo, ¿y qué es esto que estás diciendo ahorita? Yo te escucho hablar. Pero ese es un pensamiento mío solamente, hermano. Entonces, ¿verdad? Nuevamente dice, vino pues, el versículo 4, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Es decir, que el Señor tenía un plan también con Jeremías. Pero Jeremías trataba de excusarse, de buscar una y otra excusa para no hacer la voluntad de Dios. Yo no sé, hermano, si el Señor te ha hablado alguna vez, a través de un hermano, a través de una predicación. El Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, como leíamos al principio con el hermano.
que nos habla fuera de tiempo, decía Pablo a Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento habla el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿queremos oír la voz de Dios? Yo creo que solamente no nos metemos a pensar y decirlo, que únicamente queremos escuchar la voz de Dios cuando las cosas van mal para nuestra vida. Tratamos de buscar al Señor en oración, tratamos de orar constantemente, de leer la palabra del Señor hasta que el Señor nos conteste. Y el Señor su misericordia nos contesta. Nos resuelve el problema, nos sana de una enfermedad. ¿Y qué hacemos después de ello? Guardamos la Biblia. Hasta que tengamos un momento de necesidad, como que el Señor fuera no sé, como el genio de la lámpara, hermano. Que solamente lo ocupamos cuando nosotros tenemos necesidad. Amén. Y hay necesidad que el Señor es piadoso en todo ello, hermano. El Señor su misericordia contesta. A su tiempo, obviamente. Pero se imagina que si el Señor fuera como yo, corajudo, enojón, que si me hacen algo no le quiero hacer caso después, o si me hablan no le quiero hablar. ¿Se imagina? Que Dios tan malo tuviéramos. Pero ¿sabe qué? Dios es bueno conmigo. Que a pesar de las faltas, lo falto que yo soy, la Escritura te hace ser bueno cada día. Amén. Hoy es un día bueno, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en la casa de Dios. Estamos escuchando la palabra de Dios. Quizás no soy bueno yo para predicar, hermano. Pero dice, esta es palabra de Dios. Y Él vive en mi casa, hermano. Tiene poder para cambiar hasta el corazón más duro que usted nos imagina. ¿Quién puede hacer la obra en cada uno de nosotros? El mismo Señor solamente. Entonces vemos, ¿verdad?, a Jeremías. Y yo le dije, dice, en el versículo 6, y yo dije, Señor, y aquí no se hará, porque soy niño. 6, el Señor le dice, ¿sabes qué? 7, y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Por mandar el Señor, ¿sabes qué? No hay para dónde hacerse. Si el Señor te llamó, no te quieras hacer para acá, no te quieras hacer para acá. Continúa solamente pagándonos. No hay de otra. No podemos con el Señor. Como Jonás, que el Señor dice, ¿sabes qué? Ve a predicar a Nínive. Pregona contra aquella ciudad por su pecado. ¿Qué dice en su sabiduría? Jonás dice, no, me voy para otro lado mejor. Compra su pasaje y se va para Tarsis. Bien a gusto. Dormido en la barca, tranquilo. Posteriormente vemos que el Señor manda una tempestad. Dice que hasta la barca casi se hundía. Dice que las personas de ahí tenían sus dioses, sus enseres y los echaron al agua también. Porque pensaban, bueno, nunca lo hemos visto. Y al final dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y sabían que Jonás huía de la presencia de Dios. No se puede irnos de la presencia de Dios jamás. No podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Ya tengo 5 años en el Evangelio. Ya con eso ya tengo hecha, Señor. Y además, Señor, ya me hice la salvación, Señor. ¿Ya para qué camino, Señor? ¿Para qué? No, hermanos, continuemos. Dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temblor, hermanos. Piensen nada más. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en constante cambio, hermanos. Porque fallamos. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo fallo el día de mañana, el Señor venga, vaya y encuentre el pecado? Pues si dijo, yo sé que, mira, yo te limpié, ¿y qué andas haciendo las cosas mal? ¿Qué excusa le voy a dar de Dios? Amén. ¿Sabes qué, Señor? Que tú me dejaste. No, yo me aparté de Dios. El Señor siempre está con nosotros, hermano. Lo único que hace diferencia entre el Señor y nosotros es el pecado solamente. Es así nos puede apartar del Señor. Y no porque Dios se aleje, sino que nosotros nos alejamos de Dios. Volviendo a las cosas que antes hacíamos. Yo no sé qué todo en tu vida el Señor te quitó. O quizás estás luchando, quizás todavía con ello. Pero hay que debemos de echar todas nuestras cargas en la mano del Señor. Porque tiene cuidado nosotros, dice su palabra. Amén, aleluya. Y si Él tiene cuidado nosotros, hermanos, estamos más que bendecidos. Gloria a Dios. Pero tenemos todo, hermanos. Nosotros en este país, ¿verdad? Los que venimos, ¿verdad?, de otro lugar, por ejemplo, El Salvador, México, venimos en busca, hermanos, de un sueño americano. Venimos en busca de los dólares. Y nosotros venimos buscando cobre y encontramos oro. Y le voy a decir por qué no. Gloria a Dios. Porque yo en mi juventud allá iba a la iglesia, hermanos. Iba a la iglesia solamente porque me llevaban de pequeño. Y en su momento se me dio la oportunidad de venir a este país.
Pero ya conocía al Señor a mi manera. Iba porque me llevaban, me iba a la banca, me la unía, y hasta ahí. Yo decía, pues voy a Estados Unidos a ganar dólares, buscando ganar una mejor economía, una mejor vida quizás. ¿Y sabe qué, hermanos? Aquí encontré no solo dólares, encontré al Señor en mi vida. Amén, aleluya. Encontramos al Señor aquí muchos de nosotros. Por la misericordia del Señor, hermanos, estamos de pie. Amén. Por la misericordia del Señor estamos de pie hoy en día. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Por qué digo todo esto? Porque algunos de nosotros, hermanos, ya conociendo al Señor, tomamos decisiones equivocadas muchas veces. Quizás volvemos a visto que antes el Señor te nos había quitado y volvemos a quizás a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, hermanos. Porque pensamos que estando en la iglesia y volviendo otra vez al pecado poquito, no pasa nada. Pero la Biblia dice que la poquita levadura leuda toda la masa. Es decir, que lo poquito no nos hace daño, hermano. Y no solamente queremos poquito de pecado, ahora queremos más, y hasta que nos hundimos completamente. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, como yo, venimos en busca de un mejor futuro, de una mejor vida. ¿Y sabe qué viene a encontrar aquí, hermanos? Y muchos de ustedes también, una vida eterna con el Señor. Amén, aleluya. Que no la pudo comprar el dinero, que no la pudo comprar mis buenas acciones quizás, porque yo soy malo constantemente, me fallo el Señor. Pero qué bueno ha sido el Señor en cada uno de nosotros, hermanos. Que nos tiene de pie, nos tiene sanos, nos tiene hoy en el tiempo. Quizás no somos muchos, pero hay que seguir orando por los que no se congregan, por los que quizás les pesa o quizás tienen alguna enfermedad y quizás no se pueden congregar. Oremos por ellos. No lo critiquemos, no digamos, oh, ¿sabes qué? Nos esfuerza, no. ¿Sabes qué, Señor? Te pido por él para que tú lo toques, Señor, para que lo uses también, Señor. Así como usaste, Señor, a todos estos personajes en la Biblia, Señor, que lo uses también a él. Y no solo a él también, que lo uses a mí también. Eso es lo que te pido, Señor. Porque recordemos que somos instrumentos para toda buena obra. Una escritura más, hermanos, con esa terminamos. Segunda de Timoteo, nuestro lado derecho. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Usted va a pasar Filipenses, Colosenses, primera, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Amén. Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, aleluya. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Que toda la escritura que está aquí de Génesis a Apocalipsis es importante para mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque dice que toda palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios. Es por inspiración divina. Y usted puede decir, ¿de quién sirve eso? De mucho, hermano. Porque están las reglas de cómo usted puede vivir mejor. Aquí están los que dicen, ¿qué? Esto es malo y esto es bueno. Y uno decide qué tomar, hermanos. En su momento el pueblo de Israel no tenía ley y vivía como él se les antojaba. Vino el Señor, le dio los 10 mandamientos. Y antes de que Moisés descendiera de allá del monte, ¿qué estaban haciendo ellos? Adorando un becerro de oro. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenían ley, vivían como ellos querían, a como ellos les placía estar en ese momento. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hemos dado leyes, estatutos para cómo guiarnos en la vida. Un niño no sabe distinguir lo bueno y lo malo, hermano. Pero usted como adulto, yo como adulto, debo decidir de las cosas buenas solamente. Sabemos lo que está mal, hermano. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Nada más. Y dice, bueno, ¿por qué huye? Porque sabe que hizo mal. Porque sabe que lo que ha hecho lo pueden meter a la cárcel, quizás se ha robado. Porque eso es parte de la vida, hermano. Pero nosotros como creyentes, hermano, debemos de caminar de la mano con el Señor y obedecer su palabra, porque dice nuevamente en el versículo 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Pero con qué propósito? A fin de que todo hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la clave. Sì, amen, alleluia. Ahí está la clave que se nos da. Una herramienta muy importante, ¿no? La palabra del Señor. Que es útil para redarguir cuando estamos mal, para corregirnos cuando nos vamos saliendo del camino del Señor, para corregirnos, para que nos instruyamos en justicia. Dice, para que a fin de todo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el propósito de para nuestra vida, ¿no? Que estemos preparados, porque somos instrumentos de Él. Llevamos esta noche a ver el mensaje que traía. Gloria a Dios, alleluia. Si tiene peticiones, hágala pasar enfrente, hermanos. Vamos a estar orando por cada una de ellas. Quisiera, Señor, contestando conforme a la voluntad de Él. Vamos a orar. Padre, amado Dios, en esta noche, Señor, primeramente, Señor, doy gracias, Señor, por la vida, Señor, por la salud, Padre, por las fuerzas, Señor, que me das, Señor, gracias, Señor. Te pido perdón, Señor, si dije, Padre, una palabra, Señor, que haya salido de mis labios, Señor, que no haya edificado, Señor, algún hermano, Señor, que lo haya confundido, quizás, Padre. Te pido perdón por ello, Señor. Te pido, Señor, por cada hermano, Señor, que nos está viendo por este medio, Padre, amado Dios. Le pido en nombre de Jesús que usted les bendiga, Señor, que usted les guarde, que usted les fortalezca a cada uno de ellos, Señor. Le pido también, hermano Dios, si hubiese alguna necesidad en cada uno de ellos, Padre, en lo económico, quizás, Señor, en lo espiritual, Señor, en alguna enfermedad, quizás, Padre. Le pido, Señor, que usted obre, Padre, en la vida de cada uno de ellos, que usted les bendiga, que usted les fortalezca, Señor, día con día, Padre. Yo también, Padre, sea, amado Dios, contestando cada petición, Señor, de los hermanos que nos escuchan a través de la radio San Luis Potosí, Padre. Sea usted, Padre, contestando, Señor, cada petición de ellos, Señor. Sea usted, Padre, obrando, Señor, milagros también de ellos, Señor. Sea usted bendiciendo, Señor, en gran manera, Padre. Vemos en su escritura, Señor, Dios, que hombres, Señor, Dios, imperfectos, Señor, le sirvieron, Padre. Hombres, Padre, Dios, que eran pecadores, Señor, que lo reconocían como Pedro, Señor, que usted dijo, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, Señor. Reconocemos, Padre, que le fallamos día con día, Señor. Y le pedimos, Señor, perdón por todo ello. Le pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que usted nos ayude, Señor, a poder continuar adelante, Padre. Que venga lo que venga, Señor, Dios, nosotros siempre, Padre, continuemos, Padre. Le pido, amados, en nombre de Jesús también, Señor, por cada hermano, Señor, que no pudo asistir al día de hoy, Señor. Que donde quiera que ellos estén, Señor, usted los bendiga grandemente, Padre. Si ellos tuvieran alguna necesidad también, Padre, le pido en nombre de Jesús, Señor, que usted obre también en cada uno de ellos. Ahora, Padre, Dios, queremos poner esta petición, Señor, en sus manos, Señor, reconociendo, Padre, que desde antes que fuera escrita, Señor, usted ya la sabía, Padre. Pero queremos pedir, Señor, como iglesia en general, Padre, por esa necesidad, Padre, amado Dios. Le pedimos, Señor, oración, Señor, por nuestra hermana Abigail Mendoza, Padre, por salud, Padre. Le ponemos en sus manos a nuestra hermana Abigail, Señor. Le pedimos por su salud, Padre, para que usted restaure, Señor, cualquier área, Padre, en la que necesita, Señor. Sea usted, Padre, poniendo su mano poderosa, Señor, y sanándola, Padre. Sea usted, Señor, Padre, glorificándose en la vida de ella, Señor. Bendiga también, Padre, toda la familia Mendoza en general, Señor, nuestro hermano Gilberto, Señor, nuestra hermana Mari, Señor, que han salido, Padre. Bendiga a su guardia, Padre, que ellos vayan, Señor. Que así como usted les permitió, Señor, salir, Padre, que vayan, Señor, donde tengan que ir, Señor, con bien, Padre. Y también que usted les vuelva a traer, Señor, con bien a su casa, Padre. Le pido, Madre, en el nombre de Jesús, Señor, si hubiese alguna otra necesidad para en su pueblo, Señor, que quizás no pudo, Señor, no le pudieron escribir, Padre, para poder pedir por ella, Señor. Pero reconocemos, Señor, que usted conoce, Padre, los pensamientos, Señor. Que usted conoce, Padre, también las intenciones del corazón, Señor. Por eso le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, si hubiera alguna necesidad del pueblo, Padre, que usted obre, Padre, en prodigios y milagros, Señor, en sanación, Padre, lo que sea necesario, Padre. Reconocemos, Padre, que usted es un Dios de poder, Señor. Que usted, Padre, todo lo puede, Señor. Por eso venimos, Señor, delante de su presencia, pidiendo de su favor, Padre. Reconocemos, Señor, que nosotros fallamos día con día, Señor. Reconocemos que somos faltos, Padre. Le pedimos, Señor, perdón, Señor. Y le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que usted nos ayude, Padre, a poder continuar adelante, Señor. Le pido, Señor, por nuestras familias, Señor, en El Salvador, Señor. Por nuestros padres, Señor, por nuestros hermanos, Señor. Por cada uno de ellos, Señor, le pedimos para que les bendiga, les guarde y les fortalezca, Señor. Si hubiese, Padre, familia de nosotros, Señor, que aún no la conoce, Padre, que le pueda conocer, Señor. Porque hoy es un día de salvación, Señor. Porque sabemos que el mañana no nos pertenece, Padre.
Por eso le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque aún no lo conocen, Señor, que le puedan conocer, Señor, que hoy se puedan poner cuenta con usted, Señor. Por mis hermanos también, Señor, que tienen familia en México, Padre. Sea el Padre donde quiera que son mis hermanos, Padre. Y su familia está allá, Padre. Le pido también por cada uno de ellos, Señor, que les bendiga, les fortalezca y les ayude, Padre, a poder continuar adelante, Señor. Ahora, Padre, hermanos, ya que hemos terminado este servicio, Padre, nos queremos despedir, Padre, de este lugar, Padre, pero no su presencia, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos lleve, Señor, a nuestros hogares, Señor, a los que están al otro lado, para que también les lleve con bien, Señor. Le damos gracias, Señor, por este día, Padre. Le damos gracias, Señor, por la salud, Señor, porque pudimos escuchar palabras suyas, Señor. Dice sus palabras, Señor, que toda escritura, Señor, es inspiración suya, Padre. Por eso creemos en sus palabras, Señor, porque su palabra es viva y es eficaz, Señor, para poder cambiarnos, Señor, para poder corregirnos, Señor, para poder guiarnos, Señor. Ahora, Padre, hermanos, te pido, Señor, de este lugar, Padre, llévanos con bien a donde quiera que vayamos, Padre, hermanos. Por mis hermanos, Señor, que estén viendo, Señor, por este medio, Padre, te pido también que les bendiga, les fortalezca, Señor, y sea usted también con ellos, Señor, bendiciéndolos en gran manera, Padre. En el nombre de Jesús, le damos las gracias, Señor, por todo. Amén y amén.